Cuando un senador estadounidense hablaba de Venezuela, el speech era ya conocido por todos. Que si Maduro era un dictador, que si Guaidó era el presidente interino, que si las sanciones esto, que si la caída del precio del petróleo lo otro. Pero eso es historia vieja. El libreto no va más. Así lo demuestra un hecho tan simple como este. Ocurre que la representante demócrata por el estado de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, quebró al Congreso de su país al culpar al senador republicano Marcos Rubio por el aumento de migrantes venezolanos en los Estados Unidos. Alexandria ha culpado al bloqueo. La congresista, en un discurso que dejó atónitos a sus pares, ha señalado que la crisis migratoria que atraviesa Estados Unidos debe analizarse desde la raíz, pues su país se involucra constantemente en una política exterior que lleva a la gente a nuestra frontera sur a abandonar su lugar de origen. En esta declaración, Ocasio-Cortez se cuidó de mencionar que dicha política es el yugo y el saqueo que durante más de un siglo ha impuesto Estados Unidos en Latinoamérica, cosa que ella, como descendiente de puertorriqueños, conoce bien. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La activista y política y parlamentaria Alexandria Ocasio-Cortez levantó su voz en el Congreso para decir que poco después de la aplicación de las llamadas sanciones de amplia base contra Venezuela, impulsada por el senador Marcos Rubio, se produjo un gran aumento de migrantes de ese país hacia Estados Unidos. Este alegato provocó un duro choque entre parlamentarios. Seguidamente la parlamentaria agregó: por eso tenemos que abordar la raíz de estos movimientos migratorios. También tenemos que abordar la política interna de Estados Unidos en lo que respecta a la reforma legal para darle cauce normal al proceso migratorio. Ocasio-Cortez solicitó al gobierno de Biden, muy golpeado en su popularidad por la crisis migratoria, analizar la naturaleza de las sanciones impuestas a Venezuela porque éstas perjudican a la economía y a los trabajadores, llevando al país a la miseria económica y política. Considera Ocasio-Cortez que se debe examinar el motivo de la llegada de venezolanos a Estados Unidos y puso de relieve la política exterior impulsada por el senador Marco Rubio, diciendo que tras promulgarse las sanciones diseñadas por el senador republicano, hubo un aumento dramático en la llegada de inmigrantes venezolanos. Ocasio-Cortez aseguró en una entrevista con CBS News que se debe examinar el origen de la crisis migratoria que vive actualmente la nación y enfocó sus baterías en contra de la política exterior del gobierno del expresidente Donald Trump. Recordemos que fue Donald Trump quien apuntaló el gobierno fallido de Juan Guaidó, obligando su reconocimiento a sus vasallos de la Unión Europea, Inglaterra, el extinto Grupo de Lima, Canadá, Australia, Costa Rica, Honduras y Guatemala, llevando a los venezolanos a la miseria económica y política, por lo que se ven obligados a salir de su país. Este asalto al derecho internacional fue perpetrado por Trump para facilitar y legitimar el robo flagrante de los capitales y bienes venezolanos en el extranjero, como el oro monetario en Londres. 35.000 millones de dólares depositados en bancos occidentales, la empresa petrolera Citgo en Estados Unidos y el complejo petroquímico Monómeros en Colombia, entre otros. Ocasio-Cortez puntualizó que existen sanciones muy específicas que se centran en quienes toman las decisiones y en los que pueden estar violando normas, prácticas y derechos civiles, pero son las sanciones de base amplia las que castigan la economía y perjudican a los trabajadores. En efecto, Trump decía que había que hacer sufrir al pueblo para que abandonara a Maduro. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido con tus amigos. Marcos Rubio eludió responder los ataques de Ocasio-Cortez, publicando postes acerca de la reciente visita del presidente Nicolás Maduro a China, dejando de lado, por el momento, el grave problema migratorio de su país. Rubio ha amenazado con más sanciones a Venezuela en medio de la visita de Maduro a China, durante la cual se han firmado 31 acuerdos de diversa índole, estrechando el vínculo entre ambas naciones. Rubio envió una misiva al secretario de Estado Antony Blinken, destacando las consecuencias de la financiación china a Venezuela. El senador Marco Rubio expresó a Blinken su preocupación ante las posibles implicaciones del reciente encuentro entre Nicolás Maduro
presidente de Venezuela, y su homólogo chino Xi Jinping, quienes anunciaron la elevación de las relaciones entre ambos países al nivel de asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo, solo superado por Rusia. Durante su encuentro, Maduro y Xi Jinping hicieron votos para que China y Venezuela impulsen una cooperación estratégica más fructífera, aporten mayores beneficios a ambos pueblos e inyecten más energía positiva a la paz. Por otra parte, altos funcionarios de ambos países firmaron importantes acuerdos entre las zonas económicas especiales chinas y venezolanas. Al respecto, Xi Jinping manifestó lo siguiente: el establecimiento de la asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo entre China y Venezuela satisface las expectativas comunes de los dos pueblos y corresponde a la tendencia general del desarrollo histórico. Nicolás Maduro ha realizado 5 visitas oficiales a China desde que asumió el cargo de presidente en 2013. Antes, cuando fungía como canciller de la República durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, lo hizo otras 5 veces. Estas visitas reflejan la amistad fraterna entre ambos países y sus mandatarios. Frente a estos acontecimientos de palpitante realidad, Marco Rubio, sin protesta alguna para afectar estos acuerdos, pretende presionar al secretario de Estado Antony Blinken, cacareando en una misiva que cualquier intento de financiamiento a Venezuela por parte de entidades chinas encontrará resistencia por parte del gobierno a través de más sanciones. Marco Rubio parece un dinosaurio anquilosado, atado al poste del pasado. Aún no ha entendido que Venezuela, con el apoyo de aliados como China, Rusia, Cuba, Irán, entre otros, ha podido desarrollar su producción agrícola. Poco a poco ha recuperado su parque industrial y su estatal petrolera. Hoy su sistema inmunológico es cada vez más resistente a las sanciones. Con su retórica trasnochada de la Guerra Fría, Marco Rubio anunció en un comunicado la entrada de Estados Unidos de delincuentes violentos procedentes de cárceles venezolanas, información contenida en un misterioso informe revelado recién, no se sabe por quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. En el informe se asegura que Maduro los pone en libertad para desestabilizar la nación. Delira Rubio cuando dice que ni es la primera vez que ve al autoritario antiamericano Nicolás Maduro utilizar a su propia población como arma y que hizo lo mismo contra el expresidente colombiano Iván Duque. Si no fueran tan graves estas fake news, provocarían risa. Siguiendo con sus recicladas mentiras, a continuación nos recuerda un pasaje de la Guerra Fría diciendo que tampoco es Maduro el primero en emplear esta táctica tan retorcida, porque durante el puente del Mariel, Fidel Castro vació las cárceles de Cuba para abrumar y socavar a las comunidades de Estados Unidos. ¿Habrá gente que aún muerde estos anzuelos envenenados? Las acusaciones irresponsables del senador republicano de origen cubano señalan también al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, por su posible participación en la crisis migratoria, sin presentar elementos probatorios de tales transgresiones. A estas alturas de su pliego acusatorio, la tesis de Rubio parecen fruto de la paranoia y el odio hacia los progresistas. Recordó que los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua utilizan la migración masiva hacia Estados Unidos para desestabilizar la frontera y acusó a Miguel Díaz-Canel por deshacerse de los violentos para mantener el control sobre Cuba y generar más caos. Rubio criticó a los demócratas por lanzar una cruzada contra los republicanos en vez de preocuparse por el autoritarismo y cuestionó al presidente Biden por no proteger a los ciudadanos de los delincuentes, traficantes de personas y de drogas que amenazan la frontera. A Rubio le pareció poco la maraña de acusaciones falsas respecto a la crisis migratoria y a la realidad venezolana, que decidió agregar la variable de los traficantes de fentanilo a la acusación del caos fronterizo que pretende hacer valer de cara a las elecciones de 2024. Finalmente, Rubio no identificó a los traficantes como ciudadanos venezolanos enviados por Maduro. Finalmente, Rubio respondió a las acusaciones de Ocasio-Cortez pidiendo una evaluación formal de las tendencias de migración y que se pongan fin a las políticas de Biden que fomentan el crimen y el caos, y concluyó diciendo que es escandaloso, injusto y peligroso y que tanto los políticos como los medios de comunicación deben prestar a la frontera la atención que merece. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.